everyone. My name is Gloria de la Costa. Buenas tardes a todos, soy Gloria de la Costa. Voy a hablar acerca de los ensayos aleatorizados y la evidencia del mundo real. Aquí tengo mis conflictos de interés. De acuerdo con la FDA, la evidencia del mundo real es la evidencia clínica que se asocia al uso y a los beneficios potenciales o a los riesgos de productos médicos derivados de los análisis de los datos del mundo real. Hay distintas fuentes, por ejemplo, informes de reportes de casos, que sabemos tienen limitaciones. Estos reportes a veces tienen un bajo nivel de evidencia o, por ejemplo, la falta de un grupo comparador en algunos ensayos, o también escasez de datos faltantes, algunos estudios de cohortes que son insuficientes, pero a pesar de todo esto tenemos algunos cuestionantes. Por ejemplo, ¿qué sucede con la efectividad en una subpoblación o en mujeres embarazadas, en niños? ¿Y qué sucede también en cuanto a la eficacia de largo plazo, su seguridad? O, por ejemplo, la seguridad de largo plazo y el valor comparativo. ¿Qué pasa con la eficacia comparativa? Por supuesto que puede haber también un objetivo de secuenciación, una combinación, todas cuestiones que nos planteamos. Sabemos que la evidencia del mundo real complementa y contribuye a la información que nos dan los ensayos aleatorizados. Y sí, también ha habido un reconocimiento creciente de la importancia de la evidencia del mundo real dentro del campo médico. Aquí podemos ver una serie de papers publicados que justamente indican esta importancia. Y si examinamos un poco el propósito y los comparamos entre ensayos y estudios del mundo real, los propósitos son distintos, los diseños son distintos, por supuesto, pero es muy interesante. Aquí tenemos un paper recientemente publicado que propone esta comparación, las características de los pacientes de un ensayo randomizado y la población del mundo real. Y en el paper justamente establecen que en la práctica del mundo real la mayoría de los pacientes son naive, mientras que en un ensayo randomizado esto no necesariamente es así. También las características de los pacientes, como podemos ver en la tabla, las intervenciones, los tratamientos en los ensayos clínicos. Tenemos el estándar, por lo general, de oro, como decimos, como comparador. Mientras que en el mundo real, bueno, por lo general es el tratamiento que receta el médico o sus alternativas. También distintos resultados entre uno y otro. Distinto periodo de observación y distinto cumplimiento o adherencia. Como sabemos, en los ensayos esta adherencia es alta, mientras que en el mundo real es muy variable. Podemos observar entonces que los ensayos clínicos randomizados brindan, obviamente, una alta validez interna, mientras que los estudios del mundo real brindan una alta validez externa. En los ensayos clínicos tenemos un bajo potencial de factores confundidores, mientras que, obviamente, los estudios del mundo real podemos decir que tenemos un alto potencial de tener estos factores confundidores. Así que estamos hablando de una diferencia en las características de cada uno. Aquí me gustaría presentar algunos ejemplos de cómo la evidencia del mundo real en los últimos años, especialmente en el campo de la esclerosis múltiple, ha contribuido también con los resultados de los ensayos clínicos. Vamos a hablar sobre distintos anticuerpos monoclonales, porque creo que acá tenemos el mejor ejemplo de este aporte que han dado. Si comenzamos con natalizumab, bueno, hay dos ensayos específicos que muestran la alta eficacia de natalizumab en relación con lo que es la actividad, por ejemplo, en resonancia y también en progresión de discapacidad y demás.
con resultados a veces inconsistentes. Y si lo vemos desde la perspectiva del mundo real, hay muchos estudios que han mostrado cómo esta efectividad del fármaco se mantiene a largo plazo, en el largo plazo. En este ejemplo podemos observar que la droga reduce la actividad de la enfermedad significativamente. Fíjense, lo podemos ver aquí en el gráfico después de la línea inicial. También la seguridad y la efectividad en los datos del mundo real, o también la progresión de discapacidad. Vemos también una mejora en el grupo, en el tratamiento, pero los estudios del mundo real, o la evidencia del mundo real, mejor dicho, nos permite comparar, en este caso, con otros tratamientos. Este es un ejemplo de natalizumab comparado con tratamientos orales, con rituximab, y este estudio muestra justamente que la droga es mucho más efectiva en comparación con los otros tratamientos y es similar a los fármacos de anti-CD20 en términos clínicos y también la reducción de la actividad de la enfermedad. Pero también tenemos estudios del mundo real publicados por Getzi y sus colaboradores que muestran que natalizumab también es efectiva en una subpoblación de pacientes, específicamente pacientes pediátricos. Pero el mejor ejemplo, podríamos decir, es este aporte de la evidencia del mundo real en el caso de natalizumab, porque vemos desde el punto de vista de la seguridad, como justamente en el estudio Sentinel, que se detuvo durante un mes, en el 2005, pero después otros estudios observacionales lograron justamente describir qué sucede con el uso de la droga y podemos ver el perfil del efecto, de los efectos colaterales. La razón principal de discontinuar es la positividad en este caso. Los pacientes discontinuaron el fármaco después de 2 años de tratamiento por su conversión a los otros fármacos. Y gracias a los estudios observacionales fue posible establecer justamente qué sucede cuando un paciente pasa de un grupo a otro y las consecuencias significativas. Porque si examinamos este gráfico, vemos una serie de pacientes con incidencia de PML. Entre los pacientes tratados con natalizumab hay un aumento hasta el momento en que justamente se publicaron las guías para el manejo de PML. Cuando se publicaron, ahí vemos que el número de eventos permanecieron estables. Como les decía también, hay nuevas formulaciones gracias a los estudios observacionales, el uso de distintos regímenes de natalizumab. Aquí tenemos entonces un intervalo más extenso entre las infusiones. Vemos esta publicación más reciente con un nuevo abordaje, un tiempo más extenso entre infusiones y cómo reduce el riesgo de PML. Y aquí tenemos otro más reciente con un nuevo abordaje de tratamiento, tan efectivo como el tratamiento estándar. Por lo tanto, para desarrollar tratamientos específicamente con natalizumab y gracias a los estudios observacionales, han podido ir un paso más allá. Desde el punto de vista de la seguridad con natalizumab, aquí también se pueden ver los resultados de los distintos estudios observacionales con este tipo de comparación. La alternativa para, por ejemplo, mujeres embarazadas, el único riesgo sería que la mujer embarazada puede, dar a luz en los estudios observacionales, dar a luz a un bebé de bajo peso. En el caso de los cuerpos monoclonales,
como Altuzumab. Bueno, aquí vemos una comparación que nos permite confirmar los resultados de los ensayos clínicos y compararlos en términos de la efectividad del fármaco, ya sea en términos clínicos y resonancia. Esto es para la actividad y reducción de la actividad en este caso. Bueno, especialmente en el caso de natalizumab, pero que también nos permite comparar distintos tratamientos. Acá podemos ver esta comparación entre altuzumab, interferón, y acá también altuzumab y natalizumab, altuzumab y fingolimod. Así que estamos viendo, por ejemplo, la reducción de la actividad de la enfermedad y una desaceleración de la progresión de la enfermedad. Este estudio permitió, por ejemplo, posicionar al altuzumab por encima de otras terapias. Y aquí vemos cómo el fármaco también, se comparó con fingolimab y aquí pudo desacelerar la progresión a esclerosis secundaria. Si hablamos de la evidencia del mundo real, en el caso de alemtuzumab, en este caso para la seguridad, vemos entonces los eventos adversos reportados en ensayos clínicos que se confirmaron. Y recientemente también hemos tenido reportes de efectos colaterales vasculares asociados al uso de alemtuzumab. Pero gracias a estos reportes del mundo real, de la práctica clínica, es que la EMA cambió su recomendación en el uso del alemtuzumab, específicamente cambiando justamente el perfil de pacientes que lo pueden recibir. En la práctica del mundo real también tuvimos una aprobación reciente del fármaco. A veces no hay tantos estudios observacionales, pero algunos sí. Por ejemplo, con ocrelizumab, una observación inicial de algunos estudios clínicos que confirman la efectividad de la droga para reducir la enfermedad en términos clínicos y actividad en resonancia. Y aquí, por ejemplo, en cuanto a calidad de vida, los pacientes aquí, por ejemplo, si perdían días laborales, en tal o cual nivel de corte y demás. Y también tenemos datos de la práctica real, que el fármaco fue efectivo gracias a los datos reportados por los pacientes, algo que es muy importante hoy en día para el manejo de la enfermedad. Y otro ejemplo, ¿no es cierto?, con la experiencia del mundo real. Recientemente ha sido muy importante mostrar cómo un tratamiento en particular puede asociarse con un aumento, aunque sea leve, y una disminución de los eventos adversos. Por supuesto, esto no necesariamente siempre se ve en los ensayos clínicos. En este ejemplo se observa un aumento en el riesgo de hospitalizaciones, pacientes con neumonía y demás. Así que son datos que nos ayudan a comparar y a tomar decisiones. Podemos decir que hay muchos desafíos que tenemos que enfrentar para utilizar los datos del mundo real en la práctica clínica y, por supuesto, combinar esa evidencia con la evidencia de los ensayos clínicos es un desafío desde el punto de vista técnico, económico, analítico. Pero de todos modos sabemos que ofrecen grandes oportunidades estos datos del mundo real. Y estoy segura que en el futuro habrá muchísimos esfuerzos para tratar de combinar esta evidencia del mundo real para mejorar la vida de los pacientes y para facilitarles su vida. Muchísimas gracias a todos.